muy buenos días. Te saluda tu amiga Laura Maínez, agradecida porque nos permites entrar hasta tu hogar con este programa nuevo de reflexión, de aprendizaje acerca de los pasajes bíblicos, acerca de la teoría y de la práctica que está escrita en la Biblia. El nombre de este programa es La Biblia, ficción o verdad. Es un programa en el que tú podrás tener la participación en este programa con tus dudas, con tus preguntas, con todo eso que nos surge al escuchar algo que viene escrito en la Biblia o algo que podemos ver dentro de nuestra ciudad. Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida. Gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Y no quiero avanzar sin antes presentar a mi homóloga, Blanquita Solís. Bienvenida. Buenos días, Laura. Gracias. Y bueno, también hacer presentación de cada uno de los panelistas de este programa. Primero que nada, quiero presentar al pastor Ismael Rojo Alvarado. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano, y damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes, y pues trataremos de mandar el mensaje puro y limpio conforme a la Escritura. Dios les bendiga. Y pues también damos la más cordial bienvenida al pastor Ramón Sapien. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Esperamos también nosotros aprender mucho, porque nunca lo sabemos todo y siempre hay algo que sorprendernos. Estamos para servirles y Dios los bendiga. Y bueno, pues es un honor también poder tener de panelista al director del Instituto CCBM Master Seminary, el doctor Samuel Baruch. Bienvenido. Pues muchas gracias por tenernos aquí y permitirnos una vez más, como lo dice Laurita, entrar a sus hogares. Esperemos que este programa y esta serie sea de gran ayuda para ustedes, tanto de reflexión como ánimo, y saber que Dios está con nosotros. Dios los bendiga. Shalom. Amén. Bueno, pues la dinámica de este programa, ya nos comentó el doctor, ¿verdad? Va a ser a través de series. Vamos a ir presentando ciertos temas a través de series que esperamos tú nos acompañes domingo tras domingo para poder obtener todas las respuestas acerca de un mismo tema que haremos serial. Y bueno, este primer segmento pertenece a la serie ¿Y ahora qué?, que ahonda un poquito en el tema que estuvimos trabajando en el primer diálogo explicativo de la Pascua. Pero para ello yo quisiera que primero Blanquita nos hablara un poquito de algunos antecedentes. Adelante, Blanquita. Claro que sí, Laurita. Un saludo, buenos días a todos. El Instituto Bíblico tiene como principio que las personas conozcan en qué creen, quién es la Biblia, de dónde vino, todas nuestras preguntas que tenemos en el aire, y trataremos de contestárselas. Hoy iniciamos con ¿y ahora qué? Y pues podemos hablar sobre un personaje que se llama Pedro. Pedro en su momento, porque también tenemos el cuestionamiento, pues, ¿quién es Pedro? ¿O quiénes son los que escribieron la Biblia? ¿De dónde vieron? ¿Cómo fue? Entonces vamos a iniciar también una breve reseña de lo que es el personaje en cada pasaje de la Biblia. En este caso, pues le toca a Pedro, y pues vamos a iniciar con su nacionalidad, quién es, cómo se llamaba. Pues todos lo conocían como Simón Pedro, Pedro, que significa roca en griego, y pues también todo era conocido como Cefas en arameo. Esto viene en la escritura de Juan 1, 4, 12. Y también Jesús pues, le llamó oficialmente Pedro. Vamos también a continuar con que Pedro, los datos de Pedro es que él era casado. ¿Dónde viene ese dato? En 1 Corintios 9, 5 y Marcos 1, 30. Si usted tiene una Biblia, lo invito a que la vaya por ella. O en su celular también, gracias a Dios que tenemos muchos medios de comunicación para que la gente llegue a la palabra de Dios, la Biblia, y es importante que la conozcamos. Entonces seguimos. También Pedro es originario de Bethsaida, donde viene en Juan 1:44. Juan vivía en Capernaum, y viene en Marcos 1:29,
y también eran 2 ciudades de la costa del mar de Galilea. Él fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo, como dato. También Pedro dejó todo por seguir a Jesucristo. Durante 3 años, Pedro se preparó como discípulo del Señor Jesús. Su personalidad, ¿cuál era su personalidad? Pedro no era, vamos a llamarle un santo. Pedro tenía su personalidad propia, era un hombre común y corriente, y su personalidad era impetuosa y hasta el punto de ser imprudente. Pedro fue el que sacó la espada. Como dato histórico, Pedro fue el que sacó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. ¿Y dónde viene eso? En Juan 18:10, perdón. Y también Pedro fue quien se jactó que nunca lo abandonaría aunque todos los demás lo hicieran. Donde viene en Mateo 26:33 en la Escritura. Y también, para variar, después lo negó 3 veces. Ese es el personaje de Pedro, del cual los pastores pues pueden ahondar un poquito más en él. Bueno, yo creo que con esta pequeña introducción a quién es Pedro, podemos hacer un poquito de remembranza de este primer diálogo que tuvimos y hacer como una recapitulación para que toda nuestra audiencia pueda entender de dónde surge esta serie y ahora qué. Y para ello tenemos la exposición del Pastor Rojo. Adelante, Pastor. Sí, ahondando y yendo un poco más para allá sobre lo que comentaba nuestra hermana Blanquita, una de las cosas que estuvimos tratando en programas anteriores fue el tema de la Pascua, la Cena del Señor. También vimos algunas cuestiones en torno a lo que se desarrolló en las reuniones de la Pascua en cuestión con los judíos y en cuestión con la nueva iglesia que se estaba gestando, porque vimos también lo que era la Pascua, que representaba para el pueblo judío, pero también ahora lo que era la Cena del Señor, que era lo que estaba sucediendo, que era lo que venía enseguida después de aquel tiempo que pasó nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y tiene a bien tomar en cuenta lo que mencionaba nuestra hermana Blanca, porque Pedro fue parte de ese grupo de los discípulos, y teniendo en cuenta eso, todo se desarrolló en torno al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Pero llegó el momento en que nosotros tocamos también el tema de la Cena del Señor, y que era el nuevo pacto, que era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo como base, la comunión, la realización de una comunidad, el deseo de Jesucristo de que lo que estaba surgiendo, lo que estaba renaciendo, lo que estaba naciendo en ese momento más bien, era la iglesia, y que todo se basaba en cuestión de esa comunión que debería de tener la iglesia en común con todos los que se añadieran a ese grupo de personas. También se tocó el tema sobre la resurrección. Y es tan importante el tema de la resurrección en el cristianismo, que es donde nos quedamos nosotros en la última intervención que tuvimos. Cuando veíamos lo de la resurrección, estuvimos viendo que si bien Jesús les dejó un nuevo pacto, y entonces fue tomado, lo sepultaron, fue muerto, lo sepultaron, pero resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Y ahí precisamente era donde nosotros estábamos aterrizando y culminando el tema, pero también vimos y dimos algunos principios en cuanto a esto, ¿sí? Así que dándole seguimiento a esta serie de temas, pues el día de hoy vamos a abordar algo muy importante, y es de interés, y debe de ser de interés tanto para usted como para mí, porque es lo que se inicia después de la resurrección. Y a continuación, pues yo quisiera decirle al hermano Sapien, darle lugar, cederle lugar, y pues que él continúe con su participación. Qué cosas a veces no le dejan a uno que comentar, pero lo más importante es que todo aprendamos, que cada quien podamos dejar lo mejor de toda esta experiencia tan diferente, porque hemos aprendido cosas
que desconocíamos o que hacíamos culturalmente. Pero bien entendemos que se acabó una transición con la resurrección de Jesucristo y podíamos ver que todos los discípulos, bueno, pues a lo mejor desilusionados huyeron porque no era el rey que ellos esperaban, no era la persona que iba a tomar el lugar. Y aquí me surge una pregunta muy interesante. Realmente, doctor, ¿qué considera usted? ¿Aquí terminó todo con la resurrección? ¿Aquí terminó todo? Me gustaría su participación, doctor. ¿Qué me podría Pues decir? mira, es muy importante, es muy chistoso, muy importante el preguntar eso, ¿no? Te digo chistoso porque ellos mismos se lo preguntaron, Sí. ¿no? Ellos mismos dijeron, se terminó todo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿No? ¿Qué hicimos por 3 años y medio, ¿no? Caminamos con este cuate, ¿ok? Lo voy a poner así. Sí. Ok, y porque pues en ese momento ya no era el maestro, ya no era el Mesías que estaban esperando ellos, pero era pues simplemente una persona que había muerto, ¿no? Que falló en toda su plenitud, ¿me entiendes? Profética, lo voy a decir así. Es como ellos lo estaban viendo, ¿no? Se vieron en una forma en la que pues ellos pensaron que pues ya había sido una buena ilusión, o había sido un camino, okay, para ellos, pero tenemos que recordar que esto no era un hasta aquí, esto no era, se terminó todo, no para Dios, no para Jesucristo, sino que era la culminación, okay, de un propósito, okay, de un Dios soberano, y el comienzo de algo extraordinario para el mundo, un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Verdaderamente hay cosas que sorprenden, y leyendo en una ocasión, estaba en estos días, Marcos 16 nos indica que después de eso precisamente, ¿qué surgió? Y pues en ese aspecto viene la pregunta de que las mujeres fueron a abrir la tumba y ya no estaba, y iban preguntándose, ¿cómo vamos a mover esa roca? ¿Qué vamos a hacer? Pues iban las mujeres, no sé por qué, sería una de las preguntas, ¿por qué fueron mujeres? Se supone que iban a ungir al Señor, ponerle esencias, pero ellas llevaban a incógnita, ya no iban a poder mover una roca que pesaba tantas toneladas, pero llegaron y se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba abierta. La pregunta inicial sería, ¿por qué fueron mujeres? ¿Y por qué ellas se preguntaron quién movió la roca? ¿Qué me podría decir Pues de eso? fíjate que es una pregunta que tiene mucha esencia, ¿no? Y aquí tenemos 2 damitas con nosotros que pues, nos podrían iluminar o ilustrar un poco más en todo eso, ¿no? ¿O mover la roca? Para mover la roca. Ok. Entiendo que entre las 2 posiblemente hubieran podido moverla como unos 2 centímetros, pero hubieran hecho algo, ¿no? O hubieran ordenado a alguien. No, pero aquí lo importante es lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Por qué mujeres? No, primeramente, cuando decimos por qué mujeres, a mí sabemos de que ellas 2 pues sabían, para dar un poquito de historia, o que sabían que ahí se había sepultado Jesucristo, o que ellas no tenían conocimiento, vamos a ponerlo en ese sentido, de que esta roca, de las dimensiones o cómo está formado, o cómo habían sellado el sepulcro. Lo único que ellas sabían era que ahí se había dejado el cuerpo de Jesucristo, okay. No tenían idea ellas de que había un guardia, okay, porque los guardias que llevaron para custodiar, okay, el sepulcro fue algo que pasó después de que ellas se retiraron, ¿no? Uh-huh. Pero una de las cosas que nos llama la atención, vamos a decirlo del ámbito judío, que fueran mujeres, ¿sí? No despreciando aquí o agravando las mujeres aquí presentes. Con todo respeto. Okay, pero con todo respeto, como dice Ramón. Okay, pero ¿por qué ellas? ¿Sí? En ese tiempo ellas eran totalmente sumisas a la dirección y a la autoridad del hombre. Claro que muchas cosas han cambiado hoy día en Israel. Okay, ya tenemos mujeres que no solamente están en el ejército y están en posiciones muy especiales dentro del gobierno, pero ya tienen una participación mucho mayor de lo que era en los tiempos de Jesucristo. Pero la pregunta sería, si tú quisieras validar algo,
¿ok? Pues lo más lógico es de que mandaras 2 hombres, ¿no? Y si Así esos es. 2 hombres supuestamente van a encontrar el cuerpo de Jesucristo o no lo van a encontrar, pues serían más, entre comillas, más creíble, ¿ok? Para los demás. Porque la mujer no tiene una autoridad en absoluto o voz o voto. Sí, pero aquí es una de las cosas extraordinarias dentro de la Escritura de lo que nos da Dios. Sí, porque el mandar mujeres reafirma, ¿ok? La autoridad, no solamente la autoridad de Dios y su soberanía, pero reafirma la veracidad de la Escritura. Porque Dios no estaba buscando que le creyeran, ¿ok? Él no estaba buscando que lo aceptaran, ¿ok? Y que Él manipulara algo, ¿ok? Como eso de las mujeres, ¿no? Para que lo aceptaran. Entonces Él no estaba haciendo eso. Entonces las mujeres, más que nada, las debamos de ver en ese punto, es de que Dios las utilizó para reafirmar lo que estaba pasando, ¿sí? Y lo que es la piedra, creo que como te voy a pusieron una piedra aproximadamente de 5 o 6 toneladas, entonces no era una cosa muy fácil de que alguien la moviera, ¿sí? Y los guardias que pusieron ahí, pues no los pusieron para que no se saliera el cuerpo, porque para ellos estaba muerto, pero pusieron a los guardias y la puerta que no solamente la estaba puesta sobre la entrada del sepulcro, pero nos dice la Escritura que estaba sellada. Ok, entonces es poner la roca, sellarla, poner guardias, precisamente para que evitaran que alguien más entrara, como sus discípulos, amigos o quien fuese, ok, a robar el cuerpo de Jesucristo. Muy bien. ¿No? Y yo creo que eso sería una de las cosas, ¿no? que serían. Este conocimiento suyo, sabemos que Jesús vino a dignificar a la mujer en su ministerio, y yo quisiera saber si esto es también parte de esa trato con tanto cuidado, ese trato especial que siempre tuvo Jesús con la mujer, la parte de participar del conocimiento de la resurrección. Fíjate que eso es bien interesante. Okay, yo pienso en lo particular en mi persona que toda mujer, okay, y se los digo a ustedes, mujeres, toda mujer debería de creer en Dios. Creer en Dios porque Dios las dignificó desde el principio, no solamente cuando llegó Jesucristo, pero Él las dignificó desde la creación. Son especiales. Porque que son un dolor de cabeza para nosotros los hombres, lo son, okay, pero son especiales. Eso no lo podemos dudar en un segundo, por un segundo. Okay, la otra es de que Jesucristo precisamente vino y una de sus funciones, okay, y de sus metas era dignificar a la mujer. Dignificarla en el sentido de que, pues, las trató diferente, les dio dignidad, okay, les dio presencia, okay, les dio, no voy a decirlo tanto en una forma autoritativa, pero les dio autoridad sobre sí mismas, okay, que es algo que hoy día carecemos muchos, ¿no? De que no, inclusive la mujer no entiende, okay, esa posición. Por eso yo diría, tú tienes que creer en Dios, porque Dios te ha dignificado, ¿no? Y es una cosa extraordinaria, ¿no? Que las mujeres, la participación que tienen las mujeres, sí, hoy día. Dentro del mismo tema, esto relacionado con las mujeres, doctor, pero también está la otra parte donde los discípulos mismos, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, pareciera como que ellos, después de que resucitó el Señor, aún todavía, no sé si pudiera ser incredulidad de ellos, como que hubieran vuelto a sus actividades cotidianas, como que aquello de lo que había pasado con el Señor Jesucristo, pareciera como que se estaba teniendo un poco, porque la actitud de ellos fue que después de esto dice que Jesús se manifiesta otra vez con sus discípulos junto al mar, y estaban los discípulos precisamente en sus actividades cotidianas.
Ahora ya no con las mujeres, sino que es directamente un encuentro con los hombres que era necesario retomar otra vez y ponerlos en la dirección que el Señor Jesucristo tenía desde el principio con ellos. ¿Qué hay que tomar en cuenta en esta precisamente reunión o encuentro de Jesús con sus discípulos después de haber resucitado? Pues fíjate, primeramente tenemos que ir un poquito más atrás. Sí, Okay, cuando estábamos hablando ahorita acerca de las mujeres, okay, la dignificación de ellas y que fueron las que fueron a buscar el cuerpo de Sí. Jesucristo, ¿no? Para embalsamarlo. Okay, pero también tenemos que recordar que ahí mismo en ese pasaje, que nos dicen de que pues ellas encuentran la roca movida, Ok. que ven a no ven a Jesucristo, preguntan en dónde está, o que ven a un jardinero, por decirlo así, o que les dice que ha salido, después se dan cuenta que es Jesucristo, o que la que están hablando. Y hay algo muy chistoso, es a lo que tú estás diciendo, ¿no? De que les dice a ellas, o que en el mismo contexto, les dice ir a los discípulos y a Pedro. Sí, y eso es algo algo que tenemos que poner atención. Okay, cuando le dice ir a los discípulos y a Pedro, no está indicando de que Pedro se vuelve una autoridad sobre el grupo o la asamblea. Lo que pasa aquí es de que sabemos que Pedro, por un lado, como lo estaba diciendo Blanquita muy acertadamente en el principio, él, pues primero él anunció su lealtad a Jesucristo, y después de que se dio la media vuelta, lo traiciona, lo traiciona de una forma en la que lo niega, entonces él, al momento de que Jesucristo les dice que vayan y les digan a los discípulos y a Pedro, él está, ahora sí lo voy a decir así, dignificando a Pedro, perdonando a Pedro, no dándole una posición una vez más que es extraordinario, no una posición de preeminencia, o de autoridad, pero una posición de que estás perdonado. Okay. Sí, estás perdonado. Y esto que nos dice, en Juan, que está con los discípulos, pues es otra de las cosas, ¿no? Todos ellos están preguntándose qué, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene, ¿no? Siguen ellos teniendo esa pregunta, ¿no? Esa curiosidad de que no saben qué onda, ¿sí? Aquí surge una pregunta. ¿Qué transición sufrieron los discípulos en ese momento? Pues fíjate que a mí en ese preciso momento no había una transición como tal. Sí, seguían ellos siendo discípulos. Su transición entre discípulos y apóstoles, de moverse de una oficina a la otra, es precisamente cuando ellos reciben al Espíritu Santo. Que ellos se vuelven, vamos a decirlo así, enseñadores o profesores o instructores, de una asamblea, de una iglesia, algo que vamos a poder hablar un poquito más adelante ahorita en el programa, ¿no? Pero eso es muy importante anotarlo porque eran simple y sencillamente, discípulos, y después fueron simple y sencillamente apóstoles. La diferencia es de que hoy somos una infinidad de discípulos, A comparación de un apóstol, solo hay 12, no hay más, no puede haber más, y podemos inclusive hablar de qué es lo que requiere para ser uno de ellos, pero aquí, antes de que se nos vaya mucho el tiempo, podríamos decir en esta visita, como dices tú, que están cerca del mar y estaban comiendo y Jesucristo se la acerca a Pedro, ¿no? Y una vez más, Jesucristo lo que está haciendo es reafirmando esa confianza en Pedro y dejándole decir a Pedro, tú tienes que afianzar, tu compromiso conmigo, como ustedes y nosotros con Dios hoy día. Tenemos que afianzar ese compromiso que tenemos con Dios. Cuando Él le pregunta si tú me amas, la primera vez, no es Jesucristo le está diciendo, me agapeas, me amas sobre todas las cosas, y Pedro le dice, sí te amo, pero
no te amo como un amor agape, ¿okay? Sino como un amor fileo, ¿okay? Es decir, te amo como mi amigo, ¿okay? Como diciendo, todavía no sé qué es lo que va a pasar, porque tengo miedo de volver a regresar y volver a negarte, ¿no? A mí todavía no estoy afianzado. Y Jesucristo le dice, apacigua a mis ovejas, que significa cuídalas, ¿sí? Ve por ellas. Sí. Y lo hace 2 veces más. Sí. ¿Sí? Y esas 2 veces más sigue siendo la misma problemática, ¿no? Y lo que está haciendo Jesucristo es afianzar y diciéndole a Pedro, tienes que afirmar tu creer, ¿ok? Tu compromiso en mí. Sí. A mí me gustaría incluir un poquito en la respuesta que la pregunta que hizo Pastor Rojo de los discípulos cuando regresan al mar. Yo creo que también de acuerdo a la escritura, ellos esperaban pues establecer un reino cuando el Señor vino. No se pudo lograr porque a final de cuentas terminó, como dijimos, en la crucifixión, y quizás se volvieron desanimados ellos a sus labores porque podían haber seguido la labor evangelista, la labor de predicar la palabra del Señor. Sin embargo, aquí ellos se fueron y devolvieron, como dijo usted, a sus labores. Es ahí donde nos presentan esas preguntas. ¿Por qué? ¿Estarían desanimados? ¿Por qué regresaron a sus labores? Y por eso a lo mejor también enviaron a las mujeres, porque ellos fueron a trabajar, dijeron, ya no hay nada que hacer. Por eso la pregunta decíamos, y luego, ¿qué sigue? Y volvemos nomás en ese pequeño detalle, ¿verdad? De los discípulos, ¿por qué se regresaron a trabajar? ¿Estarían realmente desanimados? ¿No era el reino que ellos esperaban? ¿O eso les provocó que dijeran, no, pues esto no sirvió de nada los 3 años y cacho, mejor nos vamos a hacer lo que sabemos? Pues claro que están desanimados. Crucificaron a tu amigo. Así es. Al que iba a pronunciar el reino. ¿Qué había? ¿Qué más había? Ahí no podemos dar ninguna otra explicación. Simple y sencillamente, ¿ok? Perdieron toda noción de que esa persona que había caminado con ellos era real. Sí. Así es. Y le dieron la espalda. Bueno, y respecto de esto que nos está explicando, doctor, me surge la pregunta. Yo creo que muchos televidentes están en el mismo sentir. Así como les pasó a los apóstoles, así como le pasó a Pedro, después de este gran suceso que tuvimos a celebrar, ¿no? El evento de la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es necesario que nosotros tengamos algún compromiso también? ¿Es necesario? ¿Qué sigue, doctor? ¿Ahora qué? Pues mira, como estamos diciendo, es muy buena pregunta, ¿no? Que ahora qué, también los discípulos lo hicieron, ¿no? Y se preguntaron ellos mismos, ¿ahora qué? Pero así como nuestro Señor Jesucristo se dirigió hacia Pedro, o que reconstruyendo su dignidad, reconstruyendo su estima, vamos a decirlo así, de que él se sentía que había traicionado a su Señor y que pues no era digno, ¿no? de que fuera visto por él. Aunque el Señor le dijo a él, tienes que reafirmar tu compromiso conmigo. Y esas eran las 3 preguntas, era eso. Tienes que reafirmar tu compromiso conmigo. ¿Sí? Y así es lo mismo para nosotros, ¿ok? Para aquellos que creemos en Jesucristo, que tenemos que cada día reafirmar tu compromiso, y la forma en la que reafirmas tu compromiso es confiando en Él, escuchándolo, ¿okay? Estudiando su palabra más que nada, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas primordiales que tenemos que hacer. Sí. Bueno, una pregunta. Los discípulos, ¿qué pensamiento tenían? Eran seguidores como vamos a llamarle así, como si fuera una campaña política de un rey que viene. Ellos querían algún puesto político. Era el principio de ellos, era la pregunta, era la intención de ellos. ¿O qué? ¿Por qué? ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? Pues comenzaremos a leer una porción de la Escritura
allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que se fueran a Jerusalén, sino que se quedasen hasta la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de esta lectura, hay algunas preguntas, algunos cuestionamientos, y aquí una pregunta importante: ¿qué dice Lucas al respecto de esta porción de la Escritura? ¿Qué está aseverando? ¿Quién era Lucas? ¿A quién estaba escribiendo? ¿Hacia dónde iba el mensaje? ¿Qué podemos decir de esto, doctor, hermano Sapien, sobre la Escritura y la proyección del mensaje del libro de los Hechos? ¿A quién estaba dirigido? Un hombre. ¿Qué tipo de hombre era él, Teófilo? El significado. ¿Qué podemos aseverar de esto? Pues te lo dejo a ti. Ok, entonces vamos a contestar. Gracias, muy amable. No esperaba menos de usted, pero bueno, claro que esta lectura es muy importante porque, como comentábamos anteriormente, los discípulos estaban esperando que se estableciera un reino. ¿Cuál reino? Pues el reino que habíamos comentado, que desde que entró el Señor, recordarán la escritura que dice que lo estaban recibiendo hace como 15 días, ¿no recuerdas? Hace como 15 días, que le aventaban palmas y le decían: hosana al que viene. Lo estaban tratando de recibir con banquete y todo, y a la siguiente semana, que fue el domingo pasado, ya le gritaban todo lo contrario. Ahora, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y aquí eso es lo que nos está diciendo, que hacían la pregunta a estas mismas personas: ¿ahora qué? ¿Tomarían ellos? Ahora sí el reino ya resucitó, ya está aquí, ¿qué esperaban? Otra vez, ¿cómo tomar ese reino? ¿Estarían desatinados? Lo que sí sabemos es que de ninguna manera estaban viendo ellos, o tal no entendían que no era el reino que ellos esperaban, un reino que fuera a establecerse en aquel lugar con un rey específico en un tiempo específico. Jesús les quería decir: es otro reino. ¿Que no esperan? ¿Que no saben? ¿Que siguen preguntando la misma cosa? Son cuestiones muy importantes, porque la restauración del reino era de otra manera. Su sacrificio hablaba perfectamente de él. Pues sí, fíjate que contestando una de las preguntas primordiales también dentro del libro de los Hechos, cuando empezamos a darnos cuenta de qué es lo que pasó, o que después de que haya resucitado nuestro Señor Jesucristo, Lucas se toma la tarea de escribir el libro de los Hechos, como también se toma la tarea de escribir uno de los evangelios. Y no le vamos a decir como evangelio, ¿no? Porque vamos a tomarlo así. Vamos a formar el tiempo, ¿no? Y el tiempo es de que en ese momento no hay Biblia como tú la conoces, como una Biblia que tú obtuviste con tu nombre, en piel o con tu nombre grabado, con mapas y con introducciones, todas esas cosas. Ellos no lo tenían, Lo único que tenían era la voz de algunos que estaban proclamando algo extraordinario había pasado. Sí, y la curiosidad, como tú dices, de un hombre llamado Teófilos, hombre que presumimos, o podemos decir que tenía una importancia, dentro de lo que era el gobierno romano, o dentro de la alcurnia romana, conoce al doctor Lucas, que era un doctor de medicina general, vamos a decirlo así, no había muchos especialistas como los hay hoy día, y él le dice a él, o le pide, por medio de carta, diciéndole: oye, ¿quién es este Jesús? Nosotros aquí, adoramos infinidad de dioses y ninguno de ellos me ha dado un resultado. En pocas palabras, te estoy pidiendo que me digas qué es o de qué hablan estas gentes, estas leyendas acerca de este hombre. Sí.
Y Lucas se toma la tarea de presentar a un Jesucristo como el único Dios, ¿sí? Un solo Dios, no una multitud de dioses. ¿Ok? Y por el otro lado, él empieza a narrar, ¿ok? Con la ayuda de otro apóstol que se vuelve o que el Señor lo escoge como apóstol, ¿ok? Él ayuda a narrar lo que sucedió y cómo tuvimos la Biblia, que es el principio de este libro, lo que estamos leyendo ahorita. Aunque ahorita lo que nos está dando es un resumen, ¿ok? Total, ¿ok? De lo que es el libro de los Hechos, de lo que es lo que se le va a platicar o lo que se le va a narrar a Teófilos. Le está diciendo a él, ¿sabes qué? Voy a escribirte continuamente y voy a narrar qué es esto, qué significa, qué es lo que está pasando, okay, acerca no solamente de Jesucristo, pero acerca de este movimiento que en ese momento ya se les llamaba a ellos el movimiento del camino, okay, que es como se les conocía, no se les conocía todavía como cristianos. Simplemente eran una bola de locos, okay, que estaban presumiendo que alguien había resucitado, okay, y que tenían una nueva forma de vida. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que podemos decir acerca de este libro, de lo que está haciendo Lucas, okay, en este contexto. Pero recuerda esto, okay, no tenían una Biblia como la que tú tienes. Lo único que tenían ellos en ese momento era una transmisión de viva voz, como lo conocemos, okay, de una boca a otra boca. Era lo único que ellos tenían, o que conocían. Y comienzan las interrogantes aquí en la misma escritura, siguiendo la lectura del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 11, dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y retomando la pregunta que decía la hermana Blanca sobre los discípulos que estaban pasando de un tiempo a otro, a partir de cuándo se les llamó discípulos o a partir de cuándo se les llamó apóstoles. Estuvo un tiempo como discípulos y luego brincó apóstoles. ¿En qué momento fue cuando se les da viene esa transición, doctor, de discípulos a apóstoles? Porque aquí dice algo muy importante. Cuando Jesús les está dando instrucciones que se esperen, y aún mismo reciben palabra de un personaje aquí, unos personajes que les dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Bueno, pues esos personajes primeramente eran ángeles. Sí, bueno, porque eran ángeles que estaban reafirmando lo que estaban viendo, ¿no? Y como que le estaban diciendo, pues, ¿qué onda contigo, no? Deja de mirar al cielo y ponte a trabajar, ¿ok? Y yo creo que la transición, como dijimos anteriormente, de discípulo a apóstol, ¿ok? Pues eso se da hasta que ellos reciben el Espíritu Santo. Mientras tanto, siguen siendo discípulos, ¿ok? Seguían aprendiendo. Y tan seguían aprendiendo que si vemos aquí en el escrito, como tú lo estabas diciendo en el primer verso, en el verso 6, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es como que yo creo que el Señor hubiera ido, no, se hubiera golpeado en la cabeza diciendo, ¿qué onda contigo? ¿Ok?
ponte a... pues, ¿qué traes? ¿No? ¿Qué te pasa? Has estado conmigo 3 años y medio y todavía no sabes que todavía no es el tiempo. No sabes una es la contestación de Jesucristo. ¿Okay? La primera es de que ellos siguen sin entender o siguen sin asimilar lo que está pasando. Ellos siguen aferrados a tener un reino en ese momento que se derroque ok, muchas gracias, es mi traductora profesional aquí con nosotros, ok, pero de que venzan y al gobierno romano, ok, y se establezca Israel como la potencia mundial en ese momento, ¿sí? Y es así, okay, que nos podemos ir a la escritura un poquito más atrás, cuando 2 de los discípulos iban caminando hacia Emmaus, okay, y estos discípulos, okay, que no eran del grupo de los 12, okay, esto lo sabemos, pero eran uno de los discípulos del grupo de los 120, vamos a ponerlo así, okay, Jesucristo se encuentra, entabla una conversación con ellos, okay, y ellos mismos dicen, nosotros pensábamos, okay, que este cuate, y lo voy a poner así, okay, la revelancia al Señor, okay, porque pues, en ese momento para ellos ya no era el Mesías, ¿no? Este cuate, pues pensamos que iba a establecer el reino y pues no lo hizo, ¿sí? Y no sabemos ahora en dónde está, okay, que eso es una de las cosas primordiales y es en lo que nos vamos a adentrar en los próximos programas, ¿no? Que vamos a ver esa realidad tan enorme que tenemos que ver, que tomar, ¿no? Y los ángeles, como todos esos 2 personajes, pues eran alguien que les dijo, ok, en ese momento, deja de ver hacia arriba. Reverentemente hablando, vamos a decir, ok, deja de ver lo que ya ocurrió, lo que tú sabes, ok. Y diciéndole con nuestros jóvenes hoy día, deja de babear y ponte a trabajar, ok. Empieza a hacer, ok, tomar los pasos que debes de tomar. No te distraigas en eso, ok. Tienes una responsabilidad, tienes un objetivo, Él te lo ha dado. Y así como tú lo estás viendo que se está yendo, porque ellos estaban pensando, ¿y ahora qué? ¿Sí? Ya te fuiste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vienes o cómo regresas? Ya Jesucristo les había dicho, no te preocupes por esas cosas. Y Él te lo dice hoy día. Okay, no te preocupes por lo que necesitas. Ten fe y confianza, pero tienes que reafirmar tu compromiso. ¿Sí? A ellos les estaba diciendo lo mismo, los ángeles estaban diciendo, ya está hecho. Okay. Así como se fue, Él te lo prometió que iba a regresar. Pero no lo recordaban y no se acordaban de eso porque todavía no tenían el Espíritu del Señor. Eso apenas estaba por pasar. ¿Sí? Y es una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Los discípulos, al principio, ellos pensaban que que venía un rey a reinar Israel, un simple mortal, una persona como un rey, vamos a llamarlo. Entonces no era, por eso Jesús decía que no era su reino de este mundo. Entonces, ¿es lo que sucedió? Exacto, ellos tenían, acuérdate de esto, no tenían estas escrituras. Ellos no sabían lo que estaba pasando ni lo que iban a pasar. Lo único que ellos recordaban era lo que se les había enseñado anteriormente. ¿Ok? Y para ellos, ¿ok? Anteriormente se les dijo en Ezequiel, ¿ok? Se les dijo en Joel que venía un Mesías a reinar. ¿Ok? A restablecer a Israel. Entonces para ellos era el momento preciso. Okay, no estaban viendo el plan de Dios, okay, en su totalidad. Ellos nada más estaban centrados o estaban simplemente errados. Se puede ser errados o se ponen en una sola posición diciendo tiene que ser rey. Si resucitó, es el tiempo. Si no es rey, no es Mesías. Si no es ahorita, no es Mesías. Pero voy a corregir eso, porque ya sabían que Él resucitó, tiene que ser Mesías. Sí, porque si alguien resucita, créeme, es porque es alguien especial, nadie lo ha hecho, así por sí mismo nadie lo ha hecho.
En la promesa maravillosa que da aquí, el Señor Jesucristo obviamente ya se los había dicho a los discípulos, pero para anclarlo a este tiempo, aplicarlo a este tiempo, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, es exactamente lo que le está diciendo los ángeles, ¿no? Ujú. Es el mismo, el mismo que tú estás viendo ahorita, el mismo que caminó contigo, el mismo que te enseñó, que te educó, que estuvo contigo, que sufrió, es el Ese mismo cual que llegó. va a regresar. Va a regresar. Y lo estás viendo como va a regresar. Sí. Que eso es una cosa extraordinaria. Están diciendo, resucitó. Entonces entendemos que los apóstoles lo estaban viendo como un rey terrenal, hasta por eso Jesucristo les hacía la aclaración, vamos a llamarle de esa manera, que hasta que no viniera el Espíritu Santo con ellos iban a entender lo que sucedía. Pues Oh, podríamos decirlo así, ¿no? No en esa forma, Claro que sí necesitamos al Espíritu Santo nosotros para poder tener un pleno entendimiento de la palabra, pero recuerda, en ese tiempo venía, iba el Espíritu del Señor, y aquí más que nada, el Señor le está reafirmando. Lo voy a poner así, nos dice Juan que cuando estaba, Pedro y Jesucristo, y que Jesucristo le hizo las tres preguntas, inmediatamente después de eso, le dijo cómo iba a morir. ¿Sí? Y Pedro muy cómodamente, al caminar con Jesucristo, vio que Juan, uno de los amados, estaba caminando con él al lado, y se volteó, y le dijo al Señor, oye, ¿y Juan qué onda? ¿Qué con este? ¿Qué con este cuate? ¿Sí? Y fíjate la respuesta de Jesucristo para ellos, para él, fue, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué onda con eso? No te preocupes por lo que le va a pasar. Preocúpate Por ti. por lo que tú tienes que hacer conmigo. ¿Sí? Y aquí lo mismo, regresamos a lo mismo. Le preguntan a él cuándo va a ser el reino, cuándo viene el reino, Sí. ya lo vas a establecer, va a estar restaurado. Y él les dice a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos O la sazón. o las sazones que el Padre puso puso en su sola potestad. Diciendo, no te incumbe lo que haga Dios. Perdón que lo diga así. No puedes cuestionar la soberanía de Dios. Tienes que tener un compromiso. Y solamente cuando lo tengas vas a entender cuándo. No, y aparte del compromiso, tenía que tener bien en claro de que les estaba dando una instrucción. Vayan, cuando venga el Espíritu Santo, no es el momento, cuando venga el Espíritu Santo. Inclusive recordemos la escritura que desde antes de cuando Él fuera a la cruz, les dijo claramente, les conviene que yo me vaya, porque os enviaré al Espíritu Santo. Y es ahí donde también decía la pregunta Blanquita de la transición. Pues la transición ya con el poder del Espíritu Santo, pero como leía ahorita el pastor en el versículo 2 que dice que el Espíritu Santo ya los había escogido, pero tal no estaba sobre ellos. Pero ya estaba escogiendo a los que iban a ser los apóstoles. Pero hay cosas que todavía no entendían porque aún así tal no les era revelado ni estaba sobre ellos el Espíritu Santo, que es lo que vamos a tocar. Pues mira, lo voy a poner así. No entendía porque su objetivo, y lo tenemos que decir, su objetivo no era entender. Su objetivo en ese momento, antes de que tuvieran una certeza de quién estaba caminando con ellos, es qué puesto, y como dicen vulgarmente hoy día, gracias, qué hueso me va a tocar en este reino. Si yo ya caminé con él 3 años y medio, Me toca. más vale que tenga uno bueno. Judas, ¿sí? Cuando empuja al Señor es porque él no estaba pensando en solamente 30 monedas de oro. Él estaba pensando en quedarse con la jefatura del IRS, del SAT, y quedarse con esa riqueza. Pero aquí estamos hablando de que era el inicio de algo extraordinario. Algo que ni el Viejo Testamento, grandes héroes del Viejo Testamento pudieron plasmar o ver, pero solamente confiaban en el que algo extraordinario en el plan de Dios iba a tomar lugar. ¿Sí? Y creo que esto es el inicio. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver. Es el inicio de algo
extraordinario. Pero para poder tener ese inicio tienes que recordar esto. Sí. Ok. No tenían eso. No. Sí. Tienes que recordarlo. ¿Cómo lo obtuvimos? Es lo que vamos a ver. Como memoria del Muy Espíritu Santo. buenas preguntas para la siguiente serie de este título, ¿no? De ¿y ahora qué? Pero a mí me gustaría terminar una vez más aterrizando esta información a los días de hoy. Ahorita nos platicaban que los apóstoles tenían una instrucción de esperar a que llegara sobre ellos el Espíritu Santo, pero si yo soy un ingeniero, un empresario de la ciudad y acabo de festejar la resurrección, yo debo esperar también la manifestación del Espíritu Santo a mi vida, o qué es el paso que sigue para mí que no conozco del Espíritu Santo, de todo esto que yo sé que en los siguientes temas, series vamos a desarrollar. Sin embargo, me gustaría que dejáramos un poquito en claro qué puede hacer el televidente para tener este compromiso, y si es necesario la presencia del Espíritu Santo para que él pueda hacerlo. Pues mira, es muy, muy sencillo. ¿Ok? La única forma en la que tú puedes tener al Espíritu Santo, ¿ok?, es dándote a Dios, pidiéndole que te perdone por tus pecados, aceptando de que eres pecador. Ok, ya no hay una necesidad como la tenían los discípulos, ok, de que en X tiempo ellos iban a recibir al Espíritu. El Espíritu del Señor ya está aquí, ok, pero la única persona que lo puede recibir en sí, en ellos, es aquellos que creen, que aceptan, que se arrepienten. Y Él es para todo el mundo, ok, es para todos. Sí, por eso estábamos diciendo, ok, la Pascua es algo que se tiene que festejar cada año, pero es una alusión a algo nuevo. Y mientras no lo aceptes, eso que es nuevo, ¿ok?, esa alusión va a seguir vigente. Por eso Israel sigue festejando cada año. ¿Sí? Nosotros como cristianos no es festejar una Pascua, porque Cristo ya resucitó hace 2000 años. Pero es el reafirmar tu confianza y tu compromiso en Él, para que cosas pasen en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo importante. Excelente, pues yo creo que a todos nos ha quedado un momento de reflexión, de crecimiento, de aprendizaje en el desarrollo de este segmento, de esta serie, ¿y ahora qué? Pero a mí me gustaría que tú cerraras con la idea y que nos anticiparas un poquito qué es lo que sigue en este siguiente programa, en este siguiente segmento. Pues tenemos muchas preguntas en el aire, Laurita, y pues los invitamos al público a que nos llamen, por favor, al teléfono 656-437-1292. Si usted tiene una pregunta difícil, por muy difícil o que no ha sido contestada, llámenos, por favor, y con mucho gusto para el próximo segmento les vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hagan el favor de enviarnos. Exactamente, esta interacción de ustedes televidentes con los panelistas es lo que va a poder enriquecer este programa y que sean solucionadas todas tus dudas. Quiero agradecer al Instituto CCBM Master Seminary por una vez más recibirnos en estas magníficas instalaciones y bueno, hacer presentación de ello. Estamos ubicados aquí en la calle, en el Boulevard Gómez Morín, en el número 8812-A. Si gustas venir a conocer las instalaciones y además investigar un poquito de lo que se hace y se desarrolla en este instituto. Y aprovecho para invitarte a que seas parte de lo que este instituto está haciendo respecto de dar al necesitado, de bendecir a aquel que está pasando por un momento difícil. Tenemos un centro de acopio organizado para poder otorgar
ciertos alimentos, víveres, una despensa a todo aquel que esté pasando por algún mal momento, pero tú nos haces falta, tú eres parte de esto. Por favor, bendice tu ciudad y únete al equipo de CCBM Instituto. Agradecemos a todos su atención, a los panelistas y a ustedes en casa. Les bendecimos grandemente, ¿verdad? Igualmente, Laurita. Y bueno, pues damos gracias por su atención. Así es. Dios los bendiga.